Bueno, quien les habla, Mario Enríquez, y estoy aquí acompañado solamente de nuestro periodista de La Voz de los Mayores, Miguel Zurita. ¿Cómo está, Miguel? Primero quiero saludar a todos nuestros fieles oyentes, a toda la comunidad de Fresia, a los sectores rurales, a todos los adultos mayores, un cariñoso saludo para ellos, que se abriguen mucho, que se cuiden. Así que vamos a dar inicio a este programa porque no han llegado los otros panelistas, no sé qué pasó. Están medio atrasados, se quedaron dormidos, así que le damos la bienvenida a Miguel. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días. Bien, don Mario, buenos días, gusto en saludarle. Encantado de estar nuevamente acá en el programa, no tras bambalinas, sino que compartiendo, aunque seamos los dos, compartiendo aquí la mesa de conversación. Sí, bueno, hoy día quisimos, dentro de la pauta de contenidos que tenemos mensuales, decidimos tratar un tema que es bastante interesante, que tiene relación con cómo las redes sociales van construyendo un poco la realidad de cada uno de nosotros día a día. Especialmente teniendo en consideración de que hoy en día nos estamos informando de las noticias, de los acontecimientos, del quehacer local, incluso regional o nacional, a través precisamente de las redes sociales. De lo bueno y de lo malo. De lo bueno y de lo malo. Así como hoy día los temporales que afectan a la zona central, ¿cierto? Y lo vemos en Facebook y así, en un montón de digamos, programas donde podemos ponernos al día con las noticias, ¿cierto? Correcto. Sin ver la televisión. Ese es un tema bastante interesante también, claro, porque han perdido los medios de comunicación tradicionales un poco cabida dentro de los hogares y especialmente entre los jóvenes. Hoy en día la juventud, el adulto joven y el adulto mayor, por cierto, está cada día dejando de lado el diario, la televisión, no tanto la radio, pero sí el diario y la televisión. El teléfono ayuda, dicen. Sí. Nos ayuda. ¿Eh? Correcto. A pesar que igual se han ido perdiendo cosas, digamos, con el teléfono especialmente. Como dices tú, la televisión ya no se ve tanto, menos los jóvenes. El adulto mayor yo creo que ve un poquito más de televisión igual, pero ya con el tiempo se han ido insertando, digamos, en lo que es las redes sociales. Correcto. Aparte que ahora la dinámica de cómo nosotros consumimos contenidos está muy ligado a lo que nosotros como consumidores, valga la redundancia, queremos. Vamos construyendo nuestra parrilla programática. Nos metemos a Netflix, elegimos la película cuando en el horario en el cual nosotros deseamos ver una película. Y que tenemos disponibilidad. Y que hay disponibilidad. Claro. Nos metemos a YouTube a ver alguna serie, un cantante, música. La música sí, importante, sí, igual para alegrar un poco el alma. ¿Cierto? Ya no estamos tan supeditados a lo que los medios de comunicación, las parrillas programáticas de los canales de televisión nos ofrecen. Antiguamente, yo todavía recuerdo que uno el día sábado se sentaba toda la tarde a ver Sábado Gigante y no había nada más. Claro. No tenía ninguna otra opción de entretención. Más aún acá en el sur que se mataba lloviendo. No había oportunidad ni de salir a jugar a la pelota con los amigos, nada. Claro. Pero gracias a Dios la radio se mantiene, ¿cierto? Hoy día estamos informando y entreteniendo a los oyentes de nuestro programa. Así Correcto. que la radio, te digo, es importante. La gente igual escucha el programa, deja un poquito de lado el teléfono a esta hora, pero se agradece. Exacto, o sea, a diferencia de los otros dos medios tradicionales como la radio, o sea, la televisión y el diario, la radio sigue acompañando a la gente. Hay un sentimiento de llenar un vacío prendiendo la radio, poniendo música, combinando con noticias. Por ejemplo, hace unos meses atrás me tocó ir a la Alta Cordillera, de acá de la región de los lagos, perteneciente a la comuna de Cochamó, y efectivamente gente que está muy apartada del territorio, que con suerte tiene una señal de radio que es lo único que les llega, o les llegaba.
porque ahora tienen acceso a internet gracias a este proyecto de Elon Musk que se llama Starlink, en donde se conectan vía satélite prácticamente en cualquier lugar del mundo. Y estaban súper conectados, pero aún así la radio siempre está presente. La lleva, la radio Sí, la lleva, sí, de todas maneras. sí. Porque No, igual, cuando tú, por ejemplo, yo por lo menos, si voy conduciendo, pongo la radio. correcto. Escucho la radio, escucho música, o lo que sea, noticias, etcétera. Porque, o sea, vale decir que no es bueno usar el teléfono cuando vas conduciendo. No, por Por supuesto eso que la no. radio en ese sentido te ayuda un montón. Por supuesto. Y por lo demás, dentro de todas las encuestas que existen habitualmente, tanto en nuestro país como a nivel internacional, es uno de los medios de comunicación más confiables. Y eso tiene también que ver con lo que estamos conversando hoy en día, que es cómo nosotros nos vamos informando, pero a través de noticias que están, a ver, ¿cómo le explico? Como para que podamos poner en perspectiva esto. Las noticias que están corroboradas, que están certificadas, por decirlo de alguna manera. Porque todos los días en las redes sociales, que es como comentábamos recién, nos informamos mayormente, estamos recibiendo noticias de todos lados y sabemos si es verdad o no. Claro, o sea, ahí, ¿Cómo determinamos que si es verdad o no sí, es verdad? en las redes sociales existe mucho también un poco de, no sé si llamarlo engaño, pero te tiran mucha noticia falsa. De eso, y hay que tener mucho cuidado porque de repente te engañan incluso hasta con una publicidad, publicidades engañosas, falsas, entonces igual hay que tener cuidado, especialmente, ¿cierto?, los adultos mayores que no tienen una supervisión, que están aprendiendo a veces y se entusiasman con algo y pueden cometer el error a veces de pinchar lo que no... Y no solamente los adultos ¿eh? mayores, don Mario, sino que en realidad esto es transversal, porque nos estamos informando a través de las redes sociales de una forma mucho más rápida, de una manera casi instantánea, porque estamos conectados todo el día al celular. Entonces, lógicamente es una herramienta que nos está nutriendo de contenido, de información, pero no tenemos la capacidad muchas veces de discernir si es que lo que nos está llegando es verdadero o es falso. Claro. Y estamos muy tentados muchas veces a compartir esa información. Sí, justamente. Y no solamente los adultos mayores, pero No, todo en general. sí, lo que pasa es que Sí, genera incertidumbre, porque claro. es muy común de que esa información grandilocuente muchas veces es negativa. No suele pasar de que las fake news o las noticias falsas tengan un tinte positivo. Siempre es alguna tragedia, algo malo, Claro. y eso genera incertidumbre. Hay estudios también que revelan que cerca del 70% de estas noticias falsas, de estas fake news, son compartidas en contraposición de noticias que son verificadas, contrastadas, que son emitidas por medios de comunicación formales. Claro. O a veces no sé si te has fijado, a veces tienen un título que uno cree conocer el tema, pero cuando abres te encuentras con que no tiene nada que ver realmente con lo que uno quisiera saber o lo que supuestamente te quieren informar. Claro, es un enganche para que Es un enganche, claro. Si tú lo ves, por ejemplo, a ver, yo veo harto el deporte, un ejemplo. eh, Mira, todos los días sale, no sé, porque Alexis Sánchez se va a no sé dónde, y esto ya viene hace 3 meses, 4 meses, con la misma noticia, y que ahora no, ahora va, y al final cuando tú abres el contenido, es lo mismo que se publicó hace 1 mes, 2 meses atrás, o sea, no cambia nada. Entonces Claro. te hace, como dices tú, te tiran como un anzuelo para que tú Claro. te metas en Y el tema. esas son las estrategias que ocupan algunos medios tradicionales. Pero cuando estamos enfrentados a estas noticias que de repente no tienen remitente, que no sabemos quién la escribió,
que no sabemos quién la publicó, que cuándo se publicó, que es muy, muy Exactamente. etérea, pero es grandilocuente, Claro, genera expectación. Y hoy en día esta interacción entre múltiples plataformas que me permite compartir muy rápidamente. Y en nuestro país uno de los canales de distribución más importantes es efectivamente WhatsApp o el claro. mismo Facebook. Entonces nos llegan estas noticias y quedamos ahí en ascuas. O sea, al final es tanto lo que se comparte una vez de que al final estáis cooperando al engaño, por decirlo así, entre comillas, Correcto. ¿cierto? Estás cooperando Sí. a eso, porque después, no, porque lo envió mi, no sé, Y ahí está la claro, responsabilidad, don Mario, que claro, tenemos cada uno de claro, nosotros, especialmente la gente que es más grande. A lo mejor los niños, los jóvenes, podríamos exculparlos de alguna manera por su formación. claro. Pero nosotros que somos más adultos deberíamos detenernos de repente y pensar, Verificar, verificar. Y verificar si no bien, verifico, abstenerme de compartir. mejor se abstiene, ante la duda, Porque hay ¿cierto? mucha gente que se pone nerviosa, se Claro, angustia, claro, la incertidumbre, claro, tomar malas decisiones. claro. Eso es una condicionante súper importante porque en definitiva, cuando yo me lleno de información que en realidad no tengo certeza por ningún lado de si es fidedigna o no, que está construida de buena fe por gente profesional o gente que trabaja en esta área, me genera incertidumbre y en definitiva me podría tender a tomar malas decisiones. Claro, de todas maneras. Porque a veces, por ejemplo, ya, eh, Miguel, tú comparte, no sé, X noticia y la persona dice, ¿quién lo compartió? Claro. ¿Cierto? Ah, fue Miguel. Ah, no, entonces tiene que ser, ¿verdad? Por eso es mejor, como dices tú, Sí, con cautela, ¿cierto? Ver si puedo o no compartir correcto. cierta información o noticia, lo que sea. Porque en el caso, por ejemplo, como dices tú, de la televisión te da una noticia, pero tú estás viendo, ¿cierto? Que hay un periodista con nombre y apellido que Eso está es súper también, importante. que está en el lugar de los hechos, ¿cierto? O sea, ya tú dices, sí, es así. Pero en este caso de las redes sociales, como dices tú, no hay nombre ni apellido, hay un título solamente. Cuando alguien firma la noticia, por decirlo de alguna manera, también tengo la oportunidad yo como televidente, como radioescucha, como lector, de tener una opción a retruco si es que Claro, considero de que lo que se está informando no corresponde a lo que yo estoy viendo o a la realidad. claro, Pero cuando viene una noticia envasada, grandilocuente, con una información que no está firmada por nadie, ¿a quién le reclamo? a nadie, no tenía que reclamar. O sea, ¿Y por qué? Yo siempre me pregunto esto, porque porque mira, al final si tú te vas, ¿cómo se llama? Si te vas en contra del sistema de las redes sociales, hasta te bloquean. claro, Te bloquean. Por decir algo que a lo mejor por decir la verdad tal vez, ¿cierto? Y lo del tema de las fuentes es súper importante, claro, porque cuando un medio de comunicación construye una noticia, por lo general ocupa varias fuentes y contrasta esas fuentes claro, sobre un hecho determinado. Entonces hay diferentes visiones. La construcción de la noticia tiene relación con eso, con contrastar diferentes visiones, para que el lector en definitiva, o quien esté viendo o escuchando la noticia, pueda formarse su propia su propio, opinión claro, en base a sus propios marcos de referencia. Hay una máxima dentro del área de las comunicaciones que dice que los medios de comunicación no le dicen a uno cómo pensar, no, pero sí le dicen en qué pensar. Porque los medios van construyendo sus parrillas programáticas con respecto a diferentes intereses. Hay una... claro, el rating, por ejemplo, Los dueños de los claro, los medios, dueños de los medios, la publicidad, la publicidad, tenía un montón de, ¿sí? La coyuntura política. también, igual, Entonces, nos van poniendo ciertos temáticos. De repente cuando Chile juega, la selección chilena juega un partido importante, por poner un ejemplo, no pasa nada más en Chile. claro, Ese es el tema. ese es el tema, Y claro. estamos todos hablando, nos guste o no nos guste de fútbol, Estamos estamos hablando de la selección chilena. claro,
Y así pongamos en perspectiva esto, puede ser cualquier otra temática que abarque que abarque el interés nacional. Y se pierden todos los otros temas. Entonces los medios de comunicación no nos dicen cómo pensar, pero sí en qué pensar. En qué pensar, claro. Entonces es complejo, y si ya tenemos esa complejidad dentro de medios formales, también tenemos la complejidad cuando son medios informales, canales de distribución como las redes sociales, que de repente, lo que hablábamos recién, no tenemos cómo saber quién lo está firmando, Claro. y si es verdad o es mentira. Entonces, si yo soy una persona susceptible o muy susceptible, puedo creer realmente que, por ejemplo, estoy recordando ahora, durante el proceso de votación por la Constitución, supuestamente todos íbamos a perder nuestro derecho a comprar un bien raíz. Claro. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo firmó? ¿Quién lo publicó? Pero todo el mundo, o mucha gente, pensaba que esa era una noticia real. Claro. Ya me parece. Bien, Miguel, lo que me consultabas tú respecto a quiénes son los que tiran el tema de los fake news, ¿cierto? Que son las noticias falsas, digamos, en las redes sociales. Sí, claro, hay grupos de interés, don Mario, siempre detrás de todo esto, gente que quiere verse beneficiada con respecto a generar incertidumbre, un poco lo que hablábamos recién. En la parte política. En la parte política también hay mucho de marketing, pero principalmente igual, el tema político es el que lidera todo esto. El que la lleva, digamos. Claro, porque hay un interés, digamos, nacional, digamos, de la gente en saber quién es y quién no es, ¿ya? Y te empiezan a tirar la noticia, digamos, media falsa, sí, ¿cierto? No obstante que, ¿cómo se llama? Las redes sociales igual te sirven para promocionar, no sé, un negocio, ¿cierto? En el caso, pongamos, en el tiempo de pandemia, ¿cierto? Que la gente no podía salir y se usaban los medios, el Facebook, etcétera, ¿cierto? Para hacer negocio igual. De todas maneras, de hecho, las redes sociales como medio de comunicación tienen una multiplicidad de facetas. Y estábamos hablando de una de ellas, que es la de informar, de este cambio de paradigma, si usted quiere. De informar y desinformar. De informar y porque desinformar. Tiene que tener en cuenta que nuestros panelistas, otros, no llegaron a la hora porque fueron mal informados por las redes sociales. ¿Cierto? Por arte de magia me veo acompañado de 4 panelistas. Ahora por arte de magia tenemos 4 panelistas más en el programa, incluyendo a nuestra conductora Carolina. Sí, es un cambio de paradigma con respecto a cómo la gente en general, no solamente los adultos mayores, sino que es transversal, se está informando. Antiguamente conversábamos con don Mario que eran los medios tradicionales, la prensa escrita, la televisión, la radio, los encargados, ¿no es cierto?, de entregarnos las noticias, lo que estaba pasando, construir esta realidad consensuada socialmente. Y hoy en día no es así. Hoy en día son las redes sociales, nos informamos prácticamente de todo lo que pasa a través de las redes sociales. Pero la pregunta en la cual estábamos ahí discutiendo con don Mario es la información que nos llega a través de los diferentes canales, ¿cómo podemos cerciorarnos si que realmente son verdad o no son verdad? Porque, en definitiva, esto que comentábamos recién, que los medios de las redes sociales como medios de comunicación sirven para esta temática, también sirven para otras como el posicionamiento de marca, la venta de productos, generar comercio electrónico, pero uno de los puntos fundamentales es cómo construimos nuestra realidad social a través de la información que nos llega mediante las redes sociales. Que en definitiva hoy en día están tan bien elaboradas estas estafas que es muy fácil caer para cualquier persona. Entonces hay un tema también de desmoralización, especialmente en los adultos mayores cuando son víctimas de este tipo de estafas, en donde por lo general no lo comunican, no lo exteriorizan, no lo denuncian, porque sienten vergüenza. Claro, por vergüenza. Y de repente
hay que analizarlo en perspectiva porque está muy bien elaborada esta estafa. Y es un poco en relación también con lo que conversábamos recién de la construcción de estas noticias que son que son falsas. Están muy bien elaboradas también. Claro que sí. Entonces, ¿cómo las identificamos? ¿Cómo le hacemos el quite? Porque muchas veces, por no decir en una cantidad importante de oportunidades, las incorporamos a la construcción de nuestro propio discurso y pensamos que esa información es verdadera, siendo que no hay ninguna fuente que nos pueda decir, nos pueda contrastar, ¿no es cierto?, esa información. Y la replicamos en nuestros círculos de interés. Claro, claro que sí. Y, y, eh, y llegamos, de cierta manera, a personas que a lo mejor tienen menos herramientas incluso que uno, como los niños. Entonces construimos nuestro discurso muchas veces en base a información que no es verídica o que no es 100% verídica o que en definitiva no está contrastada y la exteriorizamos en diferentes círculos de interrelacionamiento social. Y eso es lo complicado. Y es más complicado cuando viene un concepto que se ha estado instaurando especialmente en política, que es la posverdad, que ya va involucrando sentimientos y creencias. Las personas que construyen estos discursos, que tratan de poner su verdad, que no necesariamente es una verdad confirmada, contrastada, evaluada, etcétera, y lo ponen en el tapete público y la gente le hace sentido, especialmente cuando son posverdades ideologizadas en el tema político. Entonces eso es complejo, porque va generando otro tipo de sentimientos que van mucho más allá y que son mucho más extremos. Sería como Es que los medios de comunicación en base a redes sociales precisamente dan el pie para muchas dinámicas. Y dentro de todas esas dinámicas está efectivamente instalar verdades que no son 100% verdades O verificable. o verificables. Claro. Y ahí caemos en lo que es la posverdad. Entonces, si una persona, un hater, que viene de hate, odio en inglés, que por lo general se denomina a estas personas que están todo el día ahí escribiendo cosas negativas ante, no sé, una persona X o una organización X, tratan de instalar una idea, buscan la parte ideológica principalmente para conseguir adeptos que están más o menos en sintonía y exacerbar lo negativo de lo ideológico. No sé si me explico. Entonces eso va construyendo una bola de nieve que se va ampliando. Y muchas veces se escapan de las manos. En otros países han habido problemas con respecto al maltrato a los inmigrantes, porque los inmigrantes son así, asá, pero sin nada, ninguna estadística, ninguna fuente oficial de por ningún medio, estudio detrás. ningún estudio detrás, pero como se juntan varios factores, la inestabilidad a lo mejor económica mundial, que nos hace a lo mejor que nuestro dinero valga menos en este minuto, que nos cueste más comprar las cosas, y le atribuimos también responsabilidad a cosas que no son tan a ciencia cierta que estén afectando esas problemáticas determinadas, pero que de repente a cierto sector le hace sentido. Chuta, no, la culpa es de los inmigrantes. Y alguien levanta esa bandera sin ninguna, como les digo, ninguna referencia, ningún estudio, ningún número detrás, y empiezan a conseguir adeptos. Entonces eso es lo peligroso. Sí, más aún en un país como el nuestro, que aquí estamos con cosas, no nos gusta leer. No nos gusta pescar el diario, informarse, darse el tiempo de escudriñar, de investigar. Nos quedamos con lo simple, con el meme que me llegó por WhatsApp, con la noticia ahí, como lo hablábamos delante con don Mario al comienzo, sin ninguna referencia. Y yo digo, sí, me hace sentido, como que está en línea con lo que yo pienso, porque a todo esto, el que nos envía el WhatsApp también es un amigo, un familiar, un conocido que también está como en línea en ciertas cosas con nosotros. Entonces, todo esto se va juntando y en definitiva, esa falta que tenemos por lo general,
de estudiar un poquito más las cosas nos juegan en contra. Es importante, por ejemplo, la televisión, son variables las televisiones, pues, nacional, televisión, todo. Claro, hay varios Las canales. noticias son diferentes. Una va más, como digamos, más adentro de la noticia y otro más fuera. Las verdades o no verdades. Realmente la televisión como que dispersa mucho, distorsiona mucho la noticia. ¿Ah? Uno da la parte más directa y otra, la televisión, otro canal da la cosa muy, muy distinta. ¿A quién le creemos? Es que La ahí comunicación como- escrita, como los decíamos diarios, antes, la televisión. hay un tema de rating, ¿cierto? No sé, a uno le gusta más un canal que otro, pero resulta que las noticias son diferentes. Yo creo que lo importante es la capacidad que cada uno tiene para decodificar lo que está viendo. Codificar lo que está diciendo, sí. estoy Porque en entiendo esa definitiva los medios de comunicación a nosotros nos exponen ciertas materias. Pero somos nosotros, los radioescuchas, los televidentes, los lectores, en definitiva, quienes a través de esa información, que uno cuando ve un canal de televisión sabe que hay un equipo profesional detrás, que hizo un trabajo de buena fe, investigando, contrastando fuentes, para exponer esa información, esa noticia, esos hechos a la comunidad. Pero es resorte, aquí yo una opinión bien personal, es resorte de cada uno a través de su marco de referencia, su marco valórico, su formación como persona, de codificar esa información y darle valor. Claro. Pero eso es un ejercicio personal. Y ahí es donde yo también abogo, por ejemplo, con el tema del sistema educacional nacional, de cómo estamos formando a nuestros compatriotas, qué herramientas les estamos dando a nuestros compatriotas como para que ellos a futuro puedan tomar buenas decisiones, porque de eso se trata. En definitiva, cuando yo voy a votar, voy a tomar una decisión por algo. Y si durante el proceso preeleccionario estuve invadido de información, que el 70%, el 60% es fake news, ¿cómo yo determino mi voto de mejor manera? Por poner un ejemplo burdo a lo mejor, pero así en todos los ámbitos de la vida. No, oye, y hablando de Miguel, ahora que estás tú hablando, creo que en algún momento lo tocaron este tema, que sobre todo estas noticias de repente estaban mucho ligadas e involucradas en lo que la política. Entonces, la señora Mirta aquí, que lo tenemos, en algún momento fue alcaldesa, fue concejala de la comuna. ¿Usted se vio como involucrada en algún tipo de noticias falsas o que detrás de algún medio de comunicación también quisieron como enlodar su nombre con ciertas situaciones? ¿O en ¿O ese tiró tiempo? alguna noticia falsa? O en ese Yo soy muy abierta, si se quiere. Y yo creo que Freisy en ese sentido me conoce. Pero sí trataron de hacerme daño. Ya. Pero bueno, la persona que lo hizo, yo sé con qué intención lo hizo. Y además que es mucho más poderoso que uno. Entonces, siembran la cizaña para sembrar desconfianza entre la gente. Y eso se usa mucho en política. Y te tocan digamos, tratan de deshonrarte de cualquier manera. No, yo la pasé mal. Por eso es que estoy tan alejada. No. Oiga, ¿y ahí qué medio de comunicación utilizaron en ese momento? Porque igual, bueno, hoy en día yo creo que igual es como mucho más fuerte esta exposición, y cuando existen como estos levantamientos de ciertas noticias como falsas que estaba mencionando Miguel, hoy en día tenemos otras redes sociales, otras aplicaciones como para hacer difusión de estas noticias, pero ni en ese momento a través de qué medio de comunicación lo hicieron, la Del radio, diario el y en la radio. Ya. Bueno, un poco lo que conversábamos también con don Mario, en el sentido de que hay gente detrás, obviamente, de la construcción de estas posverdades, con herramientas como las fake news, que son conglomerados que precisamente una de las características que tienen poder, especialmente el poder económico. Porque para hacer todas estas maquinaciones se necesita un despliegue importante. Entonces, es complejo el análisis que se hace de estas temáticas. Bueno, yo a los radioescuchas también, y a nuestros amigos de Facebook y de YouTube que nos están mirando, les recomiendo un libro que es muy entretenido,
y muy esclarecedor con respecto a lo que estamos conversando hoy en día, que se llama Sin Palabras. El autor es Mark Thompson. Él fue por muchos años, si mal no entiendo, 20 años, 15 años, director de la BBC, director general de la BBC, y hoy en día es el director principal del New York Times. Un erudito sobre el tema, y efectivamente analiza con una profundidad muy potente cómo es el discurso político y cómo ese discurso político se alinea muchas veces con esta construcción de verdades falsas, de esta posverdad. Así que se los recomiendo. Yo lo compré hace un par de años atrás, creo que me salió como 15 luquitas, algo así, pero vale la pena. Y está en las librerías. Así que Eso le va a sin palabras, de Mark Sin Thompson. Sí. Max. Mark Mark Thompson. Thompson. Señora, ya que usted señora Mirta, ya que usted menciona que efectivamente a través del diario utilizaron este medio de comunicación, la radio, le costó mucho en realidad después como, porque me imagino que igual estas noticias falsas generan como mucho daño a las personas que tratan como de enlodar, o a las personas que tratan como de destruir, porque Destruir de la dañar, reputación. claro, Sí. Sí, en el fondo es eso. Pero, ¿sabe que yo no sé? Yo no me las aguanté y todo. No di respuesta, no le di importancia, porque en el fondo la persona lo que buscaba era que yo entrara en una guerra comunicacional, claro, con él. entrar en el juego Y una vez nos encontramos en la ¿Y escuela. cómo se llama esa persona? No vale la pena. Ya pasó. Claro, pero una vez me encontré con él en Buenpeleo, Ya. en la escuela. Yo todavía estaba como alcaldesa y me dice, después yo lo saludé y todo. Y pasado un rato estábamos, justo quedamos solos, y me dice, ¿por qué no me enfrentas delante de la gente? Yo le dije, ¿para qué te voy a dar tribuna? Es engrandecerte más y no vale la pena. Porque si un ser es tan mezquino que es capaz de destruir a otro con mentiras, no tiene ningún valor. Entonces, para mí, yo no voy a entrar en esa pelea chica. Fue matarlo en su orgullo. Y no le di importancia. La verdad, las cosas, que no digo que no sentí que me dolía, pero no le di el gusto de seguir la pelea. Porque en política es eso. Claro. Dime y yo te digo. O sea, se ocupan diferentes estrategias. Esa es una estrategia. No le puedo decir si está bien o está mal, porque todo depende de la coyuntura política que se veía en ese minuto. Desconozco cuándo fue ni quién fue, a menos que nos quiera decir. No. Pero claro, todo tiene relación con cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Miguel, pero tú que sabes de comunicaciones, eres un profesional de las comunicaciones, ¿cómo enfrentamos estas noticias falsas? ¿Damos como la cara tratando de esclarecer ciertas situaciones? ¿O bueno, yo creo que siempre que sale este tipo de situación, igual hay como un equipo comunicacional detrás de esa persona que trata de entregar hacer una declaración, sacar un declarado público, no sé. No, lo que pasa es que estamos hablando de dos temas que, si bien es cierto, es la misma temática, pero son situaciones distintas. Una tiene resorte institucional, político, y que tiene que ver con otro desarrollo de las comunicaciones, y lo que estábamos hablando en antes con respecto a algo que nos atañe a cada uno de nosotros, es cómo enfrentamos las noticias falsas cuando nos llegan, ¿no es cierto?, a nuestro celular y no sabemos si compartirlo o no, porque ese es uno de los factores que tienen las noticias falsas. Nos hace mucho sentido. No es... a lo mejor antiguamente eran un poco más artesanales, por decirlo de alguna manera, pero hoy las noticias falsas nos hacen mucho sentido. Entonces, de repente no nos damos cuenta y no nos podemos percatar de que es falso, ¿no? Y llegamos y lo compartimos. Entonces, y ahí es lo que hablábamos también, o sea, la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de compartir o no esa información. Si a mí me genera, si es muy grandilocuente la noticia, ser suspicaz.
detenerse, Pero- poner freno de mano. Pero Miguel, igual ahí, mira, yo me coloco en el lugar de un ciudadano común, que es una persona como uno. Uno igual lee ciertas noticias, recibe ciertos memes o información, pero uno tampoco anda como todo el día pensando, ¿esto será verdad o no será Es que verdad? hoy en día... Porque si no hoy es en como día- desconfiar de todo, yo siento. Es que lamentablemente hoy en día se presta para eso, o sea, Y no hay un ente fiscalizador que me pueda filtrar, que es el rol de los medios de comunicación, pero ya dijimos que hoy en día la gente no se está informando por los medios de comunicación tradicionales. y como dices tú, estos fake news están hechos para que la gente, como, Caiga. claro, como Caiga. le dices tú, que no, como va a estar todo el día pensando mal de esto. Hay que darse, como dices tú, hay que darse el tiempo de analizar, de ver bien las noticias. Y tampoco cuesta Porque- tanto. Claro, porque Pero no- yo no encuentro que cuesta realmente tanto. ese Porque tipo de una fake, no el es- problema, no son es falsas, noticia. son mentiras. Claro. Por eso yo no quiero meterme en Por eso no se quiere involucrar Maya. Sí, entonces si yo veo que me llegó un meme, me llegó una noticia por WhatsApp, me doy 2 minutos extra, googleo, pongo ahí algunas palabras clave y si en definitiva veo que me aparece esa noticia en varios medios de comunicación, ya podría darle cierta credibilidad. Yo creo que Pero sí. si me aparece que José Luis Perales murió y después se tuvo que No lo mentir, mate todavía. se tuvieron que mentir porque un medio de comunicación Ah, pero formal, fue cierto eso. formal Sí, Pasa. sí. se colgó de una fake news y cometieron el error de no verificar la información, de no pescar el teléfono y llamar a José Luis Perales. José Luis Perales está vivo, está muerto. Se, qué es lo se compartió. Y se compartió, y fue peor porque Claro. fue un medio de comunicación con prestigio en España. Entonces los medios internacionales se colgaron de la información oficial, entre comillas, de ese medio de comunicación español, que supuestamente es de prestigio, De prestigio, y esto claro. fue una bola de nieve, hasta que José Luis Perales tuvo que grabarse un videíto y decir, "Oye, Estoy acá en vivo". Londres, estoy en Londres con mi familia. Claro. Es parte de comercio. La noticia, ¿no? ¿Cómo, perdón? Para la noticia es una parte que te da la información y tenés un premio, tenés, no sé, po. O sea, yo creo que pierde reputación en medio de comunicación creo que con sí, respecto yo creo que a eso, pero por otro lado, también podemos ser un poquito más suspicaces con respecto a eso. Sí. A lo mejor fue también una estrategia de marketing de José Claro. Luis Perales No, para... yo creo eso. Podría ser. Entonces... Para estar vigente Sí, nuevamente, vigente, ¿no claro. es yo cierto? creo que sí, sí. En todo caso, o sea, si hablamos de lo bueno, lo malo, también tiene cosas buenas todo el sistema No me gusta este de, ¿No le gusta? de las redes sociales, ¿cierto? Porque como dice, pueden mantener incluso por las redes sociales una red de apoyo, de familia, Claro. entre los clubes, ¿cierto? Ajá. Entre los Sí, familiares, sí, pues, pueden los mantener una clubes son red muy de apoyo, importantes. claro, que te ayuda igual, o sea, no solamente veamos la parte Y para saber. negativa de esto. Y para saber cómo está el familiar, a veces no una llamada, sino que WhatsApp. O sea, efectivamente la idea de esto no es asustar a la gente No, que no no, ocupe, no, sino que no, todo no. lo contrario, hoy en Sí. día facilitan mucho la vida. Claro. Tenemos que tener, o sea, considerar la suerte que vivimos en un país en donde tiene la capacidad el Internet de proporcionarnos conectividad para estar con estas aplicaciones, que tenemos la capacidad de comprarnos artefactos para poder utilizar estas aplicaciones, pero no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad como usuarios y en definitiva no replicar o ser un poco más paciente a la hora de Compartir. compartir.